Nos sorprende esta noticia, especialmente en una zona que tiene un registro largo de sismo. De hecho, este mismo sector, Papúa Nueva Guinea, había tenido en febrero del 2008 un evento, un 7.5, y ocurre justamente en donde converge la placa australiana con la placa Pacífico, que es dentro del contexto, como tú muy bien mencionabas, del cinturón de fuego del Pacífico, y llama la atención la escasa profundidad, estamos hablando de 10 kilómetros, y hablando de una magnitud 7.7, que tengo entendido que es preliminar aún, no sé si ya por lo menos el USGS dice que aún es preliminar el 7.7. ¿Ya? Existe una posibilidad, en base a otra experiencia que pueda producirse, así lo declara también el Pacific Tsunami Warning Center, que es el centro de alerta pacífico que está especialmente en Hawái, que podría ocurrirse un tsunami local en torno a 1000 kilómetros del área donde se produce la ruptura. ¿Isla de Pascua qué vale? Es una posibilidad. ¿Eso es por la magnitud? ¿Eso es porque es un 7.7? Si fuese un 7.8, ese rango de 1000 kilómetros aumentaría. Claro, justamente todo depende siempre de la fuerza, un elemento muy importante a considerar. ¿Pudiera llegar a Isla de Pascua? No, por lo menos la evaluación que se hace, tengo entendido que ya se estaría descartando la posibilidad de llegada de tsunamis en lo que es el Pacífico, especialmente sudamericano. Así o sea, el Pacífico sudamericano estaría... Bueno, claro, de hecho se han ido ya algunos países, yo recién venía observando lo que están declarando los centros de alerta, por ejemplo de Ecuador, ya ellos ya bajaron la alerta de tsunami para su territorio y probablemente el CHOA en este momento, por lo menos preliminarmente, tengo entendido que va a descartar también la alerta para nuestro territorio. ¿Qué te dice, Pablo, la escasa profundidad cuando la autoridad te dice que este movimiento sísmico 7.7 es un terremoto, tiene 10 kilómetros de profundidad? ¿Eso habla de el movimiento que se percibió o habla del poco poder que podría tener un tsunami respecto a este movimiento? O sea, la profundidad es siempre un dato de consideración, entendiendo que la profundidad nos indica cuánto tiempo tiene la onda sísmica de alguna manera refractar, ¿ya? Pero siempre un 7.7 es un terremoto importante, especialmente cuando es de epicentro submarino. Existe la posibilidad que se produzca un movimiento de la columna de agua. Pues generalmente los tsunamis, por lo menos la bibliografía así lo analiza, la experiencia también, de 7.5, especialmente con pocas profundidades, son sismos que pueden generar tsunamis de importancia. Por lo tanto, 10 kilómetros de profundidad es un elemento a considerar. ¿Y es mito o realidad que cuando le ponen 10 kilómetros de profundidad es porque realmente no tienen certeza de cuánto profundo fue? Ahora, importante, el dato que tenemos hasta el momento, y yo lo que tengo acá es preliminar, por lo tanto, tanto lo que es la magnitud como la profundidad aún puede variar. Ese es el dato que está acá, por lo menos, el USGS, el dato lo dio hace 25 minutos, lo tengo yo por lo menos acá en mi reporte. Por lo tanto, estas noticias son bastante dinámicas, hay que hacer una reacción del dato, probablemente en el transcurso de la mañana hay un ajuste, que es lo habitual, o bien se confirma el dato, por lo tanto es noticia en desarrollo. Claro. Absolutamente. Fíjate que se decretó alerta de tsunami en Nueva Guinea y en las islas que están ahí cercanas a esta monarquía. Y en Chile también la ONEMI monitoreó la situación, pero ya el CHOA descartó la posibilidad de que el tren de olas pudiese llegar al Pacífico de América del Sur. Así es que hay que mantener la tranquilidad respecto de las costas de nuestro país. Aclarado el tema, pero hipotéticamente, Pablo, ¿cuánto demoraría, por ejemplo, si este sismo reuniera las condiciones para que el tren de olas llegase, de acuerdo a las estadísticas de Papúa Guinea, por ejemplo, a Chile? ¿Cuánto demoraría en llegar ese tren de olas? Mira, hay que considerar... ¿Hay un cálculo, hay una tabla? ¿Cómo se estima? Mira, hay que calcular. La velocidad de una ola de tsunami son 800 kilómetros por hora, promedio. Eso es más o menos lo que se demora una ola en recorrer tiempo de distancia, una superficie linealmente. Por lo tanto, uno, en base a eso, uno hace un cálculo de velocidad. Por ejemplo, en el caso del tsunami de Japón, duró alrededor de más o menos de 12 horas en llegar prácticamente a nuestro territorio. Esas son más o menos estimaciones que se hacen particularmente una serie de parámetros, considerando la velocidad de desplazamiento de la onda tsunami en el agua. ¿Va perdiendo velocidad o al topar con tierra deja...? Es que justamente ese es un tema. Uno puede estar en el medio del océano y uno puede percibir justamente una oscilación instrumental, pero no olvidemos que cuando la ola de tsunami llega a un espacio más cerrado gana altura, porque finalmente es un volumen de agua que tiende a movilizarse por una estructura que tiene menor capacidad de almacenar una columna de agua, y esta, al chocar con el fondo marino, gana altura y ahí finalmente
alcanza los tamaños de las olas de tsunami. Estoy revisando aquí, Pablo Saluzzi, la página del USGS. Este movimiento lo mantienen en su profundidad de tan solo 10 kilómetros, fue a 45 kilómetros ahí de Papúa Guinea, y se ha generado luego un movimiento sísmico en Alaska, o sea, muy lejos de ahí, de 4.1. Claro. Y además, en la lista de movimientos sísmicos, que esta página es bien impresionante porque monitorea el planeta completo. O sea, cualquier terremoto, sismo que se genere en cualquier parte del mundo, el USGS de inmediato lo anuncia. Hay movimientos en Texas, en Japón, en Alaska, bastantes sismos. Este fin de semana, en particular, hubo uno en Costa Rica, de 6 y tanto. Costa Rica es un lugar del planeta en donde se mueve la Tierra generalmente, es parte del cinturón de fuego. O sea, estamos hablando de un registro del último día bastante activo justamente en todo lo que es el cinturón de fuego del Pacífico. De hecho, es dentro de lo que es la normalidad en este tipo de registros. Los eventos sísmicos también nos vemos que hay eventos sísmicos asociados a fallas que pueden producirse finalmente y registrarse instrumentalmente. Y llama la atención, por ejemplo, un sismo que ocurrió hace un año atrás al interior de Venezuela. Venezuela también tiene una estructura de falla que es poco conocida, pero que recuerda muy bien unos grandes eventos que se han producido en ese territorio. Mira, estaba revisando, por ejemplo, hay un 5.2 en Nueva Zelanda, hay un 4.7 en Japón, está el 6 y tanto de Costa Rica, el 7.5, ahora hablan de un 7.5. A veces los corrigen al alza, a veces los corrigen a la baja. ¿De qué depende eso? Sí, es que depende justamente el proceso de triangulación, porque son finalmente varios instrumentos que van reportando dependiendo de la distancia del epicentro, y ahí finalmente después se produce el ajuste, y eso puede tomar por lo menos entre 15 a 20 minutos, inclusive media hora, desde el evento. Ahora, y en ese sentido te quiero hacer una pregunta. ¿Depende el tipo de evento de que estemos hablando o la magnitud para decretar que haya alerta de tsunami en otra zona del planeta? Bueno, un dato importante siempre es la magnitud. Segundo, siempre la profundidad. Porque obviamente un magnitud 7.5 a profundidad, por ejemplo, de 200 kilómetros, es muy poco probable que genere un tsunami. Ya generalmente los sismos muy profundos no generan alertas de tsunami mayormente. Entre más superficial, más posibilidad de tsunami hay. Claro, justamente porque tienes que considerar que mientras más profundidad se produce la ruptura, la posibilidad de disipar la energía que tiene la misma estructura de la Tierra es mayor. ¿Ya? Por eso, finalmente, cuando tienes sismos poco profundos, esa energía llega de alguna manera con la posibilidad de generar tsunami, que eso es finalmente una agitación del fondo marino que produce un movimiento vertical que desplaza la columna de agua, y eso es lo que produce el desplazamiento. Perdón la interrupción, sí, pero el USGS acaba de informar de un nuevo movimiento sísmico en Papúa Guinea. Réplica, probablemente. Eso es efectivamente una réplica del terremoto principal. Claro. El terremoto principal fue a 45 kilómetros de Papúa Guinea, este se generó a 48 kilómetros de Papúa Nueva Guinea, 5.0 la escala de Richter. Es subrayado una réplica del movimiento. Claro, porque justamente hay que entender que un sismo no es un punto. Cuando hablamos de un epicentro, no es un punto, finalmente es la ruptura que se hace, tiene una estructura lineal, es un largo por un ancho. Entonces, finalmente, después las réplicas se empiezan a producir a lo largo de la fractura donde finalmente se produce la liberación de energía. Entonces, si uno comienza a observar, y probablemente así lo vamos a ver en el registro del USGS o todos aquellos portales que registran sismos que comienzan a alinearse en torno a la zona de ruptura. Entonces, finalmente, con el largo de los días, asociado a la réplica, uno va entendiendo cómo es la estructura de la ruptura. Y eso ¿Pero van bajando de intensidad? Van bajando justamente, siempre hay una dinámica que nunca las réplicas van a superar al evento principal, o si llegara a superarlo, pasa a ser un nuevo evento y el anterior es finalmente un precursor. Eso es finalmente como se lee en estos eventos. Ahora, Guinea es una de las islas más grandes que tiene el planeta. Pese a eso, tiene muy poca población, 7,5 millones de habitantes. La mayoría de ellos son rurales. Según estadística, apenas el 19% vive en urbes. Y tiene una diversidad cultural súper grande. Hablan más de 800 idiomas en esta zona. Y comparte frontera terrestre con Indonesia. Es en ese lugar en donde entonces ocurre este terremoto, ubicado allí al norte de Australia, en pleno Océano Pacífico. Y es por eso entonces que todas esas islas que usted ve en el mapa están actualmente con alerta de tsunami emitido por la autoridad de ese país. Se ha descartado entonces que el Pacífico chileno pueda tener alguna consecuencia producto de este terremoto. El CHOA entonces descarta una posible una alerta de tsunami para nuestro país. Descartado para Chile.